porque ella la ha pasado. Isabel Corada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isabel es decoradora y ha tenido en 2 ocasiones esta experiencia que les comentamos, que se llama, tiene muchos nombres, se le puede llamar proyección astral, se le llama también experiencia extracorporal, en fin, tiene diversas formas de denominarla. Pero el caso, lo que nos importa es la experiencia en sí. Isabel, ¿nos podrías explicar, por favor, cuál ha sido esa experiencia extracorporal que tú has tenido? Por supuesto. Bueno, yo he tenido 2 experiencias que la primera la denomino proyección astral. En cierta ocasión yo estuve bastante enferma por una serie de circunstancias, llegué a tener un cólico bastante fuerte de hígado, entonces pues me tuvieron que internar rápidamente. Parece ser que perdí el conocimiento una vez que ingresaba en el taxi, me acompañaba mi padre y el portero de la finca donde estábamos. Cuando llegamos yo ya desde entonces, desde que perdí el conocimiento, me estaba enterando realmente de todo. Para ellos no, puesto que tenía los ojos cerrados porque no me encontraban el pulso, pero cuando yo llegué al hospital, o sea, vi cómo me ponían en una camilla, vi enteramente la preocupación de las enfermeras, cada una en un lado, pues poniéndome suero, poniéndome una inyección, haciendo todo lo posible por reanimarme porque prácticamente no se me encontraba el pulso. Entonces el médico empezó a hablar con mi padre para ver qué era lo que había pasado. Le estaba diciendo que me encontraba francamente mal. Yo lo estaba viendo todo desde mi cuerpo en ese momento. Yo estaba tumbada y a partir de ese momento, bueno, pues le empezó a tranquilizar el médico a mi padre y le dijo que, bueno, que no se preocupara, que él estaría pendiente de mí continuamente y que se marchase. Entonces mi padre, viendo la profundidad del tema, no quería marcharse, pero yo al ver esto, como mis hijos, además, que en esa época los tenía conmigo, puesto que yo soy divorciada, y estaban conmigo, los habíamos dejado prácticamente en el apartamento, ya que esto había sido de una forma tan repentina, pues entonces yo fui, no sé cómo explicarlo humanamente, ¿no? Sé que me salí del cuerpo y empecé a ascender, me encontré de pronto como si dijéramos en el techo del sitio este, y entonces mirando hacia abajo me encontré con que estaba mi padre con el médico hablando. Entonces yo influí telepáticamente para que mi padre se marchase a casa porque yo tenía gran preocupación porque los niños eran muy pequeños por si se despertaban y no había nadie. Entonces una vez que mi padre recibió esta información, pues se marchó. Esta realmente fue una experiencia de las que yo tuve más bien intrascendental, porque a partir de entonces y de una forma no casual, porque yo comprendo, o sea, soy de las personas que considero que la casualidad no existe, pues encontré cuando salió el libro este de la vida después de la vida. Entonces después de leerlo, bueno, pues me di cuenta que realmente era una de las experiencias de las cuales yo había pasado y por lo tanto todo lo que leí era totalmente cierto, puesto que yo lo había comprobado. Poco a poco pues me he ido introduciendo en este mundo de la parapsicología o en cierta manera estoy predispuesta a estas formas. Entonces la segunda experiencia que he tenido respecto a esto ha sido realmente un viaje astral. Yo he leído bastante de Losan Rampan, que ya sé que muchas personas pues le consideran pues bueno que una persona pues no sé, un incrédulo, que no hacen caso omiso de lo que dice, pero para mí cuando yo he leído estos libros pues realmente no sé, he sabido distinguir lo que era real de lo que no era, ¿no? ¿Cómo ha sido esta segunda experiencia tuya, Isabel? Bueno, pues en cierta ocasión, ya te digo que yo tenía la predisposición después de leer estos libros a hacer un viaje astral. Muchas veces lo he intentado conscientemente, pero no lo he conseguido. Y entonces esta ha sido una de las veces que sin intentarlo, inconscientemente, pues lo he tenido. En cierta ocasión yo estaba en mi casa, me había levantado temprano, como usualmente hago, pero sentía mucho sueño y me fui otra vez a dormir. Entonces cuando llegué a la cama, pues empecé a notar como si me marease. Me extrañó, me fui a levantar para tomarme una pastilla y realmente pues la habitación toda daba vueltas, la lámpara también. Me metí otra vez en la cama y con los ojos abiertos me pude dar cuenta que todo giraba a una velocidad espantosa.
Entonces, no sé, tuve cierto miedo, me volví a levantar, toqué la pared como si realmente se tratara de un movimiento sísmico. Pero la pared no se movía, no lo puedo explicar con palabras. Todo giraba, pero la pared no se movía. Me volví otra vez a la cama y una voz telepática, digo voz porque es una apreciación, me dijo, esto es un viaje astral. Yo supe en ese momento que era así, me preparé porque además lo que también percibí es que era irreversible, que no me podía eludir del tema, entonces me agarré fuertemente a los barrotes de la cama, todo giró fuertemente y al ir ya tan deprisa yo cerré los ojos y, por explicarlo de alguna manera, es como si entrase en un túnel donde todo era totalmente oscuro. A mi lado percibía la sensación de un espíritu que no sé quién era, que me decía, ven que te voy a enseñar una cosa. Este espíritu es como si fuésemos cogidos de la mano, entramos en este túnel donde todo era oscuro, la velocidad era vertiginosa y llegamos a un momento donde de pronto todo se hizo la luz. Los colores, lo que yo puedo percibir en aquel momento, pues que los colores eran mucho más intensos que la realidad. Todo estaba como si dijéramos parado. La tranquilidad era absoluta, yo sentí la sensación de un bienestar pues que no he vuelto a sentir nunca y poco a poco, lentamente, esta persona que me acompañaba, o este espíritu, porque realmente no sé quién era, que me acompañaba, descendimos lentamente y cuando llegamos a una altura como de unos 150 metros aproximadamente, en el centro, el paisaje era de tal manera, en el centro había césped con unos caminos, a la derecha se encontraba el mar y a la izquierda, por decirlo así, las montañas. Cuando llegamos a esa altura, como digo, de unos 150 metros, había un señor jugando a la pelota con un niño. El señor vestía mangas de camisa con un pantalón, el niño también estaba en mangas de camisa con un pantalón. El señor tendría unos 40 años aproximadamente, el niño unos 13. Y yo inmediatamente percibí que eran felices. Después de percibir esto, el niño tiró fuertemente a la pelota, el señor se fue de inmediato a cogerla, pero la pelota no la pudo coger, le dio la vuelta al señor por la espalda, le entró por la espalda la pelota, le salió por el estómago. Lo cual yo quedé bastante impresionada y desde ese momento pues me di cuenta que debía de ser un espíritu, porque solamente un espíritu le podría pasar esto. Una vez ya percibido esto, pues ese espíritu y yo volvimos a entrar en el túnel, por y te volviste a encontrar en tu propio cuerpo. Y me volví a encontrar en mi propio cuerpo. Bueno, ese tipo de experiencias, como hemos dicho, son bastante más frecuentes de lo que la gente acostumbra a comentar o a saber. Y a nosotros nos gustaría saber la opinión de diversos expertos. Por ejemplo, tenemos aquí filmada la opinión de un sacerdote, el padre Pilón, un hombre muy conocido dentro del mundo de la investigación psíquica. Y nos gustaría saber qué opina de ese tipo de fenómenos. Pues la proyección extracorpórea, también llamada clarividencia viajera o desdoblamiento en una de sus fases, luego aparte está lo que llamaríamos viaje astral, es una de las experiencias que están registradas dentro de la historia de la parapsicología y parece que algunas se han realizado con control suficientemente fiable de que esto se ha producido. Yo conozco personas que lo practican incluso a voluntad, o hay algunos que piensan que todos los seres humanos, por ejemplo durante el sueño, de alguna manera nos proyectamos. Eso es una opinión personal de algunas personas, de algunos estudiosos, que yo ni quito ni pongo. Lo que sí es cierto es que el fenómeno se puede producir. Lo que también es cierto que es muy difícil deslindar y saber diferenciar lo que es objetivamente cierto, lo que es el fenómeno de proyección, de desdoblamiento o de viaje astral, cuando se producen unos niveles hoy por hoy desconocidos del cosmos creado, lo que es objetivamente cierto de lo que es producto de la pura imaginación, de la fantasía de la persona que lo practica. Eso es muy difícil, prácticamente yo creo imposible de deslindar. Ahora, parto del principio de que la proyección extracorpórea es un fenómeno que puede darse. Doctor Fernando Jiménez del Oso, ¿qué opina usted como psiquiatra de estas experiencias? Bueno, el problema de este tipo de experiencias es que son subjetivas y tratar de entender desde fuera lo que sucede es muy difícil. La psiquiatría puede eliminar posibles causas
posibles estados psicopatológicos, estados especiales de conciencia que justifiquen este tipo de vivencias. Pero la verdad es que, considerándolas en conjunto, falta un denominador común. Este tipo de experiencias se producen en situaciones que son muy diversas. Personas que están en trance de muerte, personas que están bajo el efecto de la anestesia, personas que han sufrido un traumatismo craneoencefálico, personas que les sucede espontáneamente en ese estado previo al sueño o incluso al despertar. Es decir, las circunstancias son suficientemente diversas como para que no se pueda establecer un denominador común. Entonces, aludir a una razón de tipo bioquímico, de tipo metabólico, en algunos casos podría aplicarse. Aludir a alguna situación de tipo histérico, por ejemplo, también podría justificar algunos casos, pero no hay, a mi juicio, ningún denominador común, ningún cuadro que se pueda generalizar y que desde un punto de vista psiquiátrico pueda explicar ese tipo de fenómenos. En ese caso, la psiquiatría, insisto, lo que puede hacer es apartar lo que es psicopatológico y quedarse con el hecho en sí. Yo, como psiquiatra, lo que puedo expresar es mi perplejidad frente a este tipo de fenómenos. Creo que es tarea de los neurofisiólogos y no de los de ahora, que les faltan elementos de juicio, sino de los del futuro. No sabemos lo suficiente de la bioquímica cerebral como para poder llegar a unas conclusiones a ese nivel. Tenemos también aquí con nosotros a Jesús María Sánchez Pérez, doctor en Medicina y Cirugía, propuesto para el Premio Nobel por su labor en el terreno de la medicina alternativa y que además es cabalista, además de muchas otras cosas. Él reside en México desde hace unos cuantos años, muchos años, y se dedica actualmente a la investigación y ejerce como conferenciante en radiología neurológica y en las bases científicas de la parapsicología, resonancia magnética, acupuntura y resonancia psicocalórica. Le presento porque quizá ustedes no le conozcan tan bien como conocen al profesor Jiménez del Oso, al cual presentarle pues me parecía absolutamente obvio. Nos gustaría mucho también saber su opinión, don José María Sánchez Pérez, sobre las experiencias extracorporales. Bueno, mira, las experiencias extracorporales pueden ser de muchas clases. Yo tengo publicada una en mi biografía, Camino del Alba, en español, y en inglés A Doctor's Odyssey, que es la odisea de un doctor. Esta, pues realmente me sucedió estando yo en Montreal, en el Montreal Neurological Institute, y trabajando con Wilder Penfield. Y mi abuelo se murió en Morata de Tajuña, mi pueblo natal. Dio la casualidad, que no existen casualidades, en eso estoy conforme con esta niña, que algo sentí yo, pero fue un sábado 17. Y daba la casualidad, entre comillas, que yo estaba con una enfermera planeando que íbamos a pasar la tarde juntos y compañía, ¿verdad? Pero de repente yo me sentí como enfermo, yo no sabía qué me pasaba, bajé la cama, que era de esas que estaban metidas en la pared, y me acosté. Y me acosté y aparentemente me dormí. Pero la enfermera me notó tan malo, tan enfermo, tan sin pulso casi, que se quedó allí a ver qué pasaba. Y pasó que yo acompañé a mi abuelo durante bastante rato en una cosa que hoy llamaríamos viaje astral, y hasta el momento en que él me dijo: vuélvete, porque tú tienes muchísimas cosas que hacer, y si sigues conmigo ya no vas a volver. Así pues, don Jesús María, usted no solamente investiga esos temas, sino que además los puede contar de primera mano, puesto que usted mismo ha sido protagonista de una de estas experiencias. Bueno, esa es la realidad, porque eso está publicado. Lo tengo publicado en español y en inglés, y es más, Su Majestad don Juan Carlos recibió el primer libro, el primer encuadernado a propósito como para él, aunque entonces no era más que Príncipe, y eso ya está. Y yo no quisiera volver sobre ello, pero sí quiero decir que puede ser real. Y yo que puedo usted dar la considera real, que usted la ha vivido como real. Yo la he vivido como real. ¿Y usted qué opina? Por lo tanto, pues considero que todo lo que cuenten, pues yo lo acepto, porque ¿por qué no lo voy a aceptar? Si acepto lo mío, pues tengo que aceptar también lo que dicen los demás, ¿verdad? Ahora que luego, desde luego, hay condiciones en las cuales pues dice uno, bueno, esto está como un poquito más difícil, esto está como un poquito más fácil, pero
Lo importante en mi caso es que yo tengo una explicación anatómico-fisiológica de por qué son muchos de estos fenómenos, no todos, sino muchos de estos fenómenos. De todas maneras, antes de escuchar esa explicación, nos gustaría saber la opinión de don José Luis Jordán Peña, que es actualmente el vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología y que por lo tanto lleva una interesantísima investigación sobre ciencias ocultas, fenómenos paranormales. Es pues un experto y nos gustaría mucho saber qué opina de las proyecciones astrales o viajes extracorporales, como los quiera llamar. Bueno, yo pienso que realmente es un tema apasionante, apasionante para la ciencia, apasionante para la parapsicología. Y digo para la ciencia y para la parapsicología, porque la parapsicología realmente todavía no está considerada como una verdadera ciencia. Pienso realmente que es trascendente en tanto en cuanto el fenómeno de proyección astral o de bilocación o de eyección de ese supuesto real cuerpo fluídico puede darnos o podría brindar a la parapsicología un argumento más a favor de la trascendencia del hombre. Esto es vital realmente, vital en un momento en que hay una pugna grandiosa entre los psicólogos que solo admiten una visión monista del hombre, es decir, no aceptan el dualismo psicofisiológico, no aceptan la existencia de cuerpo y alma, y los que no piensan así. La verdad es que el fenómeno de percepción extrasensorial eyectiva pues es muy viejo, muy antiguo. Aristóteles, por ejemplo, cuenta que un hombre vio claramente su doble. Y yo te recordaba, Fernando, que dentro del campo de la psicopatología existe ya un síndrome, que es el famoso de autoscopia, pero que podría, en cierta manera, asimilarse al problema de proyección astral. Ahora, hay una singularidad. La autoscopia de la proyección astral. Sí, al revés, porque en los casos de experiencia extracorpórea, de proyección astral, uno siente que está fuera del cuerpo y el cuerpo lo tienes ahí abajo. En la autoscopia pasa al revés. Te sientes dentro de tu propio cuerpo, no sientes que has salido y sin embargo contemplas una imagen tuya realizando actos que no tienen nada que ver con lo que tú estás haciendo, que sería como ver un fantasma de sí mismo en ese momento. Lo que pasa es que tampoco hay una explicación a ese nivel. Bueno, pero entonces te das cuenta que entonces la diferencia es clara. En el caso de la bilocación, de la proyección astral, la conciencia parece estar asumida por ese cuerpo fluídico que se desprende del cuerpo, que parece que se desprende de la región apical o a veces de la región distal de los pies. Hay personas que experimentan la proyección astral y, por cierto, luego Isabel Corada nos dirá cómo se proyectó, si por la cabeza o por los pies. La verdad es que el individuo asegura en su vivencia que existe una especie de vínculo. Ellos le llaman hilo de plata, cordón de plata. Es curioso que la Biblia, el Eclesiastés, habla precisamente de ese cordón de plata. Y que parece como si asumiera la forma de una fuerza recuperadora. ¿Es el nexo de unión, por así decirlo, entre cuerpo y espíritu? Bien, como si realmente existiese ese nexo. El problema realmente es que todavía neurofisiólogos, psicólogos, parapsicólogos no nos hemos puesto de acuerdo sobre el significado de la vivencia. Empezamos por el hecho concreto de que ciertas estimulaciones neurocorticales o del hipocampo dan lugar realmente a experiencias de ese tipo. La verdad es que es posible por medio de drogas, por medio de narcóticos o anestesiantes, como puede ser el escopolamina o el pentotal sódico o simplemente el hachís, la resina de hachís, pueden provocar esos efectos que en ciertas ocasiones y para ciertos enfermos, como por ejemplo en la epilepsia del lóbulo temporal, aparecen realmente percepciones de ese tipo. Esto es lo que hace confuso. A mí me gustaría ahora volver un poco con José María Sánchez Pérez, porque nos insinuaba que tiene una explicación, digámosle, quizá médica, de lo que son esas proyecciones extracorporales, y a lo mejor eso podría completar un poco la visión que estamos teniendo del tema. ¿Tiene usted esa explicación o cree usted tenerla? Eso es que existe en el cuerpo humano unos elementos neurovasculares que no se sabe su función, pero que están descritos por Fernando de Castro y por Isaac Costero, bien descritos y bien estudiados. Ahora, resulta que estos elementos neurovasculares ni son del mismo número en todo el mundo, ni de la misma calidad, y por lo tanto varían de Juan a Pedro en una forma tremenda. Y lo que tenemos que hacer es estudiarlos bien estudiados y tratar
de explicar los fenómenos explicables por esto, que es una cosa que existe. Y entonces, ya que esa cosa existe, ya que Isabel está absolutamente convencida de que esta es una experiencia no subjetiva, sino objetiva, que realmente ella vivió esa experiencia, que realmente porque parece ser que es así, por ¿no es cierto? supuesto. Tú estás convencida, como están Totalmente convencidas todas las personas que han tenido ese tipo de experiencia. Esas personas han quedado convencidas después de tenerla, no solamente de que era una experiencia real y objetiva, sino que además su miedo a la muerte sorprendentemente ha desaparecido como por arte de magia, y supongo que Isabel me puede dar la razón. Esa experiencia ha cambiado completamente sus esquemas mentales, les ha dado una seguridad de que su yo consciente personal, su personalidad, no va a desaparecer con la muerte. Y bueno, pienso que esto es una puerta abierta muy alentadora de cara al futuro. Y ahora sí, brevemente, quisiera simplemente preguntarles, ¿ustedes creen realmente que existe esta posibilidad de separación cuerpo-espíritu y que el espíritu puede existir independientemente del cuerpo? ¿Sí o no? Bueno, pienso en esa posibilidad. ¿Usted cree que sí? ¿Don Jesús María Sánchez Pérez? Mira, brevemente, por favor, porque tenemos muy poco tiempo. Bueno, pues parece que has querido poner el dedo en la llaga. Yo tengo en Morata de Tajuña una cosa fundada para el estudio del hombre, pero ya aquello de que el cuerpo y el alma, eso ya pasa a la historia. Ahora es lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Y resulta que lo físico y lo psíquico es función cerebral, y lo espiritual es conjunto entre algo de fuera y el individuo. ¿Y el doctor Jiménez del Oso? No lo puedo asegurar, obviamente, ojalá, si me quedaría muy tranquilo, pero admito la posibilidad y quiero creer que sí. Yo me apunto también, yo admito la posibilidad y creo además que existe esta independencia, cuerpo y espíritu, y que el cuerpo no es más que un abrigo viejo del que nos desprendemos cuando ya no nos sirve. Pero en fin, muchas gracias a todos ustedes, a ti también, Isabel, por la experiencia que nos has contado, y gracias por transmitirnos sus opiniones.